pedido de muchos televidentes, programas atrás, y hablábamos con el doctor Gustavo Berrone, nuestro psiquiatra, justamente para conocer los síntomas de la esquizofrenia o conocer la patología en general. Muchos dicen de que está marcada la violencia. ¿Esto determina que sea una esquizofrenia? Mira, mucho se ha dicho en cuanto a los incidentes violentos en los pacientes psicóticos. En realidad no es tan así. El paciente psicótico no es un paciente violento. Lo que pasa que como la alteración sensoperceptiva es tan amplia, cuando el paciente está con delirios o está con alucinaciones, empieza a percibir, por ejemplo, en estas cuestiones de los delirios, que el resto de las personas le hacen cual o tal cosa, o que los vecinos dicen tal o cual cosa, o que artefactos eléctricos de la casa emiten algunos rayos que van en contra de su salud, y eso es como una creencia tan firme que termina iniciando una cuestión, digamos, de perseguidos pasan a persecutores. Entonces, lo primero que hacen son múltiples denuncias o querellas, ¿no? Y después puede pasar por algún incidente agresivo. Pero la patología no es una patología agresiva per se. ¿Se puede solucionar? ¿Se puede moligerar? ¿O cuál es el futuro de un esquizofrénico? Mirá, sí se puede disminuir la intensidad de los síntomas. La patología se manifiesta primero por unos síntomas prodrómicos, que es una sensación subjetiva de cambio, después tienen una crisis, entonces el tratamiento en este momento de la crisis va solamente ideado a aplacar los síntomas de la crisis. ¿Cuáles serían las crisis? Serían las alucinaciones, sería el proceso delirante. Luego que pasa este POSE, aparece como un proceso crónico. Lo que queda en el paciente crónico es como un síntoma deficitario. Empieza con un deterioro social, empieza a no poder sostener trabajos, o no puede sostener relaciones, o no puede sostener estudio. Entonces ahí el tratamiento va encaminado más a que, por dos lados, por un lado que no vuelva a haber otro proceso de crisis, y por otro lado a enseñarle al paciente cómo sobrevivir a esto o cómo sobreponerse a estos síntomas, cómo entender la enfermedad y cómo reinsertarse laboralmente o familiarmente o socialmente, ¿no? ¿El esquizofrénico sabe lo que tiene? ¿Puede, si hay tantos problemas a nivel de conciencia, puede entender lo que le pasa? En un primer momento no lo puede entender. En un primer momento, sobre todo con el primer episodio, es muy difícil que el paciente lo entienda. Luego, con la psicoeducación y uno explicándole que esto es una alteración pura y exclusivamente una alteración neuroquímica de su cerebro, que fueron de alguna manera los desencadenantes de este cotejo sintomático, el paciente puede llegar a entender y a conocerse. Siempre nosotros decimos que por ahí tiene la certeza delirante, y ahí es muy difícil poder explicarle las cosas, pero luego el paciente entra en algo que se llama la duda delirante, y ahí, de alguna manera solapada, uno puede hacer un entrenamiento o una psicoeducación mucho más dirigida a explicarle de qué se trata esta enfermedad, y de alguna manera que ellos empiezan a tener como un juicio crítico más real en cuanto a lo que le está pasando y de qué se tratan estos síntomas. Siempre van a estar en esa duda, si es o no es. Gustavo, próximos programas en Charlando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Nos vemos. Un abrazo.